¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy día vamos a hablar de un tema importante porque se acercan las elecciones y quiero comentar una parte del libro de Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Y ella decía, ¿no?, en su libro, en los inicios, que emigrar de Latinoamérica era una pregunta. Y se acuerda de que Simón Bolívar, antes de morir en el año 1830, escribiría lo siguiente en una carta a su lugarteniente, el general Juan José Flores. A Flores, Bolívar le dice: usted sabe que yo he mandado 20 años y de todos esos años no he sacado más que pocos resultados ciertos. Y pasa a enumerar cuáles fueron. Y dice: primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución, arar en el mar. El que sirve una revolución, ara en el mar. Arar es como arar el terreno para sembrar. Pero en el mar, ¿qué vas a hacer? Nada. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar, salir. Miren ese pensamiento de ese siglo XIX, 1830. Y cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranos casi imperceptibles de todos los colores y las razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se designarán a conquistarnos. Sexto punto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Así, el gran libertador de América, cuyo nombre e imagen ha sido probablemente la más desvirtuada de la historia latinoamericana, se despedía de este mundo frustrado, casi al borde de la depresión, y profetizando que América Latina no tenía otro destino que el gobierno de tiranos, escuchen, y criminales, tiranos y criminales que harían imposible a la región avanzar, a tal punto que lo único que se podía hacer era emigrar. La tradición populista del caudillo que no respeta las instituciones del tirano, como dice Bolívar, la falta de gobernabilidad y la búsqueda por construir todo desde cero ha sido características recurrentes del panorama latinoamericano desde que el prócer caraqueño escribiera esas líneas hasta hoy. Ha habido, por cierto, periodos mejores en diversos países, pero en general ese mal caudillista y refundacional de que Bolívar advirtió en su tiempo sigue penando como un fantasma hasta el día de hoy. Por eso todos los días miles de latinoamericanos deciden abandonar sus países, dejando atrás sus familias y sus hogares para emigrar a Estados Unidos u otras naciones más prósperas. Buscan sociedades donde puedan perseguir un futuro sin temor a ser asesinados o a quedar condenados a la pobreza, o bien a tener que conformarse con servicios de salud y educación miserables y a ser regidos por gobiernos ineptos y corruptos que los explotan en su beneficio. Si Bolívar viviera hoy y pudiera ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Cuba, Nicaragua y Centroamérica, y constatara como la región por la que dio su vida se encuentra todavía en galaxias de distintos países y a distintas distancias de los países desarrollados, su depresión probablemente lo llevaría al psiquiatra. A pesar de ciertos avances y señales esperanzadoras,
El panorama general de la región latinoamericana es en estos tiempos desolador. El nivel de idiotez, para usar el concepto de Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo, Mendoza y Carlos Alberto Montaner, parecen haberse incrementado en muchas partes, a pesar de todas las pruebas de que el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, es un rotundo fracaso. Incluso Chile, un país que parecía haber superado ese problema, está volviendo a viejas recetas populistas, fracasadas, emulando el deprimente camino de su vecina Argentina. Señores, vuelvo a decirlo, nos quedan pocos días y seguimos en lo que dijo Bolívar. Miren cuántos años han pasado desde que murió Bolívar. Y él se había adelantado mentalmente en un futuro para Latinoamérica. Y ese futuro de Latinoamérica se cumplió de acuerdo a lo que él escribió, a lo que ese pensamiento se trasladó a la escritura. Pero había un vaticinio a largo plazo, lo que estamos pasando hoy. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Venezuela? Chile últimamente haciendo grandes cambios. Argentina. Venezuela, ¿no? Lo dice. La gente saldrá para dejar su pobreza e ir a otros países que le den seguridad y confianza y trabajo, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Y lamentablemente, lo que nos ha tocado ahora es elegir a dos personajes que ninguno se merece, a mi modo de pensar, la confianza de el voto demandante que son de todos los peruanos, y mi voto incluido. ¿Por qué yo he de votar? Sería la pregunta. Por lo que no me gusta. Es como querer comprar un polo, un pantalón o un par de zapatillas que no me gustan, pero me obligan a hacerlo. Aquí se presenta un gran dilema, un dilema psicológico, un dilema emocional, un dilema filosófico y un dilema de libre albedrío y de pensamiento crítico. Son muchos los dilemas que se presentan. Imagínate que tú plasmas tu voto en uno de ellos, sea cual sea. ¿Cómo? Lo que conversaba ayer con un amigo, ¿cómo va a quedar tu coherencia? ¿Cómo va a quedar tu conciencia? Recuerden que eso pasa al subconsciente. Y el subconsciente también alimenta tu psiquis. Y más adelante vas a ver los resultados de tu elección, que con cualquiera de los dos pienso yo que va a ser nefasto. ¿Y cómo te vas a sentir? Tu conciencia te dirá, tú votaste, tú has querido eso. ¿Y qué pasaría si no votas? Estarías en paz con tu conciencia, con tu subconsciente. No tendrías un reproche encima tuyo todos los días de tu existencia. Así que hay que saber elegir. Recuerden que el populismo es lo peor. No hay populismo de derecha ni izquierda. Y eso, lo de derecha o izquierda, son fantasías creadas para empujarte a un lugar o al otro. Son términos creados. La mente crea una serie de términos y empuja a las sociedades con esa terminología a que tú vayas a un lugar o a otro lugar. Pero ¿qué pasa si tú tienes un pensamiento crítico y analítico? Nadie te puede empujar y llevar donde tú no quieres. Bolívar lo dijo.
y nos queda poco tiempo. No tenemos salida. Tenemos que seguir adelante. Estamos en Latinoamérica, estamos en Perú. Pienso que lo mejor sería anular, viciar el voto, porque ninguno merece que impostemos con una marca lo que no queremos. Ninguno de los dos. Muchos dirán que al no votar por uno de ellos sería egoísta, porque no me gusta, no voto, y que el país se hunda. Eso es relativo. Eso es relativo. No te pueden obligar a rodearte y poner un garabato en un símbolo. No te pueden obligar. Y no es ego, no es egoísmo. Es determinismo. Es haber filosofado, pensado, razonado y decir, esto voy a hacer. No te interesa lo que te digan los demás. Tú eres tú. Tú tomas tu determinación. Pero siempre hay que verlo en una forma humanista, pero también de tranquilidad de tu conciencia. Estamos cerca, pero eso sí, yo manifiesto, pronostico quizás, que los dos personajes nos van a llevar al abismo, uno más que otros, cualquiera de los dos personajes que van a postular a la presidencia y que tenemos que votar dentro de poco. Uno quizás robe más que el otro, pero los dos van a robar, porque eso está en la genética de la gran mayoría de peruanos. Saquemos la cuenta de los votos que ha tenido uno de ellos, conociendo su historia. Eso es genética, la genética de la corrupción, del robo, del Pepe el Vivo. Ahí están los millones de peruanos. Lamentablemente tenemos un país así porque así nos han formado. Y ningún político cambiará la forma de la educación, el proceso de la educación. Ningún político. Porque no les conviene que el pueblo esté preparado, que esté instruido, que tenga conocimiento. Ese pensamiento crítico que debe existir desde el comienzo en las escuelas, para que los niños sepan discernir con ética las cosas. Eso nunca va a haber, porque si no hubiera esta clase de políticos que tenemos en el país. Bien, señores, esa es una reflexión. Tú saca tus propias conclusiones. Y gracias por escucharme.